Muy buenos días, mis queridos colegas. Un placer saludarlos y un honor estar con ustedes. Pues hoy tengo la dicha de poder dar una plática de la actualidad que nosotros vivimos en nuestro país y en todo el mundo, en México y en todo el mundo, donde el virus que está en el momento que nos ha dado una pandemia ha originado una serie de cambios en el proceder, en el tratamiento y en el conocimiento de su responsabilidad jurídica del profesionista de la salud. No obstante, no obstante, es importante mencionar que mucho ya debe haber sido mucho antes, ya debe haber sido conocido desde hace tiempo, pero ahora se ha acentuado más y es un complejo muy importante entre el público, el paciente en sí, y el profesionista de la salud. Y un tercero, que es los gobiernos de cada país y sobre todo en el nuestro, que es México. Nosotros debemos de considerarlo esto como algo muy importante y muy interesante porque actualmente vivimos un desabasto, no solamente en México, en muchos países, de medicamentos, de equipo. Hay un contagio enorme por la falta de estos y hay un descontento muy acentuado por parte del público, en donde nos podemos dar cuenta de que esto tiene que ser más preciso y hacer un binomio adecuado a nivel mundial entre el médico y el paciente. Sí, la protección de la salud en el mundo siempre ha tenido un interés muy importante. Y entonces, ahora actualmente hay una discusión entre lo académico del profesionista de la salud, los científicos del profesionista de la salud y la política, que no va acorde a la situación de una pandemia en todo el mundo. Pero esto no lo contemplamos de una manera más adecuada, pero quien sí lo contempla es la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Esos entes son los que contemplan la corrección entre atención médica adecuada, el conocimiento científico adecuado y la relación con el paciente para evitar delitos que han existido y que hoy, en esta pandemia, se han acentuado mucho más. No es nada difícil, mis queridos colegas, de que esto pueda tener un fin adecuado y feliz, pero sí es importante considerarlo tanto los gobiernos como el profesionista de la salud, como las universidades y sobre todo el paciente que debe ser orientado por el profesionista de la salud para evitar situaciones de demandas y algunas otras cosas más graves, ¿no? Entonces, la Organización de las Naciones Unidas ha tenido mucho interés en ese sentido desde 1948. No es nada nuevo esto. Ha contemplado algunas situaciones, no solamente en un país, en todo el mundo. Y ha creado inclusive reglamentos que vamos a ver en un momento, en donde se tiene que, México ha sido el primero en levantar la mano y estar de acuerdo, como en esta preocupación de la Organización de las Naciones Unidas, y que nuestro país quedó enmarcado en el artículo 4 de la Constitución, fue modificado porque lo más importante de esto es darle cumplimiento a la aceptación del acuerdo con dicha organización para beneficio de la sociedad, de un país y de todos los demás. Esto es considerado en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo, y desde luego hay que darle cumplimiento. Para eso nació una ley, la Ley General de Salud y su reglamento de atención de salud también, ¿no? Aquí en México y como en todos lados, todos los países, toda la persona tiene derecho a la protección de la salud. Para la Organización Mundial de la salud en cada individuo del planeta es física y mental. Y obviamente tiene que tener un acceso adecuado. Si nuestro país, como muchos más, levantan la mano en las reuniones con la Organización Mundial de la Salud y la ONU, pues obviamente está obligado a proporcionar todo lo necesario para dar cumplimiento a lo que le está dando de acuerdo en ese sentido. Sin embargo, nuestro país
el punto principal ha sido el desabasto de equipo y de medicamentos. Y me refiero equipo a los médicos, equipo para el paciente, medicamentos para el paciente y desde luego todo lo necesario para poder hacerlo en ese sentido. Bueno, pues todos tenemos derecho a la salud y hay que realizarlo en ese sentido. Nuestra Constitución lo menciona y lo reafirma en su artículo 73 de nuestra misma Constitución, donde todos tenemos ese derecho a la salud y que debemos de contemplarla adecuadamente. Pero pongamos un ejemplo, a diferencia de nuestro país, como en muchos otros países es diferente, pero siempre tienen un solo objetivo. El sistema de salud en Francia, por ejemplo. El sistema de salud en Francia lo proporciona en forma financiera las empresas que están en ese país y los descuentos de los sueldos de los trabajadores, como aquí se hace en México, para poder llevar a cabo esta situación de la salud a todos los trabajadores, por lo menos, que son gran parte del volumen de cada país, ¿no? Los trabajadores. Y eso va entre nivel nacional, regional, y en cada, bueno, allá les dicen departamento, aquí es provincia, ¿verdad? Pero tiene un efecto muy acentuado porque se le pretende dar la calidad y la prevención de algunos más. Como mencionaba, la Organización Mundial de la Salud realizó un reglamento que se llama Reglamento Sanitario Internacional, el famoso RSI. Muchos no conocen este reglamento en todo el país y en México también, pero este reglamento, lo que pretende este reglamento y lo que tiene que hacerse, ¿sí?, es evitar la propagación de enfermedades en forma aguda y que esto se disemine a través de las fronteras para todos los países. Este reglamento lo tienen 194 países y todos los demás afiliados a la Organización Mundial de la Salud. Y el objetivo, como ya lo mencionaba, es ayudar a la comunidad internacional previniendo y enfrentando todas las consecuencias que pueda tener una enfermedad, como en este caso una pandemia, y que pueda lesionar a la sociedad de cada país. Sí, este reglamento salió en el junio del 2007 y obliga a los países a comunicar a la Organización Mundial de la Salud todo lo referente a lo que exista de forma inesperada, enfermedades y demás, todo lo importante para poder tener un binomio adecuado y poder solventar y sobre todo proteger a la sociedad. Muy importante. Y no debería de haber tantas muertes, sobre todo del profesionista de la salud, si desde el 2007 tenemos un reglamento en donde nos indica qué tenemos que hacer conforme a lo que indica la Organización Mundial de la Salud, de los estudios que ellos hacen de forma inmediata y que es para todos los países. Bueno, pues eso es una cosa muy elemental, pero el reglamento sanitario internacional pues tiene todo lo necesario para poder llevar a cabo. Dentro de un marco jurídico, pues la detección y la prevención se basa jurídicamente en base a todas las legislaciones de todos los países y México no está exento en ese sentido. Por ley, nuestra sociedad está protegida para poder hacerlo y hay que aplicarlo y sobre todo cuando se tiene la responsabilidad de responder lo que uno aceptó como país en las sesiones internacionales de estos organismos. Pero eso es lo más importante que debemos de considerar. Y el efecto de esta plática es dar a conocer de lo mucho que podemos hacer y de lo mucho que no hemos hecho, sobre todo en nuestro país, pero en todos los países, en algunos lo han hecho muy bien y otros no tan bien, como podemos ver en las noticias, ¿no? Pero esto es la finalidad de este reglamento, prevenir la propagación internacional de enfermedades y proteger su propagación para salvar a la sociedad. Eso es lo más importante y lo más conveniente en ese sentido. Pero a consecuencia de estas situaciones que ocasionan las enfermedades y el desconocimiento del profesionista de la salud y la no aplicación de los acuerdos internacionales para prever situaciones de esta índole
en cada país, pues se cometen delitos. Delitos que, por lo que se ha visto, muchos médicos, muchas enfermeras, muchos profesionistas de la salud los cometen sin saber ni estar convencidos que es un delito hasta que se les da el conocimiento jurídico de que cometió un delito. Y esto lo podemos difundir de esta manera. Si en su formación de la licenciatura, de la carrera, no existe una situación de enseñanza de lo que es la legislación, antes de conocer la ciencia, entonces no sabemos a qué vamos a enfrentar en nuestras situaciones, porque vamos a tener la necesidad de aplicar nuestra profesión en un individuo que es el paciente y que ese paciente está contemplado en dicha legislación de cada país, está contemplado totalmente. Entonces, algunos países como Estados Unidos, las demandas al área médica son muy graves, son muy consideradas, de tal manera que ya los seguros médicos, que sí son seguros médicos, pues obviamente están adentrados en ese sentido, porque las demandas son en base a la legislación. Pero esas demandas no deberían de existir cuando existe un binomio adecuado entre el médico y el paciente, y que permita el gobierno de cada país darle esa relación y brindarle todo lo necesario, que a fin de cuentas son parte esencial de la calidad de atención en cada institución. En México son 8 factores que indican lo que es la calidad a nivel institucional, y el primer punto a cubrir en ese sentido es la satisfacción del cliente interno, y hay cliente externo que es el paciente, y cliente interno que es el profesionista de la salud. Es darle todo lo necesario al cliente interno para que éste satisfaga las necesidades del cliente externo, que es el paciente. Si no tiene lo necesario, no va a poder satisfacer las necesidades que por ley se le debe de brindar a la sociedad, en este caso a la célula, que es el ciudadano. Entonces, es importante conocer una responsabilidad jurídica de cada profesionista para poder realizar algo, para poder manifestar por escrito algo importante y que a futuro sea una protección, pero también para poder manifestar los requerimientos necesarios para fungir en su trabajo. Pues estos son los delitos, mis queridos colegas, los delitos más frecuentes del profesionista de la salud. Pues esos son los más, hay otros más, pero estos son los más comunes. La falta de responsabilidad profesional y médica. Una cosa es la responsabilidad profesional y otra cosa es la responsabilidad médica. En ambas partes hay omisión por parte del profesionista, no de todo el profesionista, algunos, pero existe ese delito. La otra, la usurpación de especialidad, es decir, el médico general, el odontólogo general, la enfermera de índole general, y empieza a practicar especialidades, actividades de especialidades que no han estudiado, que no tienen experiencia y que no tienen un reconocimiento oficial para hacerlo. Entonces hay una usurpación a una especial, no de profesión, puesto que ya tienen una profesión que es la de médico cirujano, odontólogo general, cirujano dentista, o enfermera o psicólogo en su área, ¿no? Esa es la usurpación que normalmente se hacen aquí. Y hay confusiones sobre todo del gobierno a la práctica, y con las secretarías de educación de cada país. Hay una confusión enorme porque recordemos que en derecho lo que no está escrito no existe, y lo que está escrito así debe de ser. Entonces, esa confusión hace que piensen que están haciendo actividades de una especialidad, un médico general, un odontólogo general. Sin embargo, en su formación, la tira de materias que lleva para su formación en licenciatura lo menciona de esa manera. Entonces, debe haber muchas correcciones en ese sentido. En México lo debe de haber para evitar esas confusiones y no poder sentenciar algo que no debe ser. Otro punto es la responsabilidad de los directivos. Los directivos tienen situaciones muy importantes, y vuelvo a insistir, es el desconocimiento para poder hacerlo. Si tuviéramos conocimiento todos de nuestra responsabilidad, no habría tantos problemas, tantas demandas, y sobre todo muchos pacientes satisfechos, porque serían bien orientados.
La responsabilidad de directores es importante. Recuerdo un caso hace unos años en donde un director de una clínica de una institución de salud, por medio de oficio, manifestó a todos sus jefes de sala de esa clínica que no deberían de dar el medicamento, que deben dar un medicamento exclusivamente de lo que tienen en existencia, nada más. Y así lo hicieron. Entonces, no tardó en llegar una demanda para un médico. El médico manifestó, enseñó ese oficio que les dieron, y el juez citó al director de la clínica, manifestándole el juez que nadie, ni el director de la clínica, no es nadie para poder negarle los derechos al paciente. Si no existen los medicamentos, dígale lo que necesita. Él tiene el derecho de conocer lo que necesita para su salud. No de darle lo que existe, simplemente de darle a conocer. Que no lo tengan es otro problema, pero el paciente tiene el derecho de conocer la realidad. Y así fue. Entonces, si conocemos nuestra responsabilidad, no vamos a cometer esos delitos que para el profesionista del salud podría ser sin importancia, sin embargo, tiene una trascendencia jurídica muy adecuada, ¿no? La otra es el suministro de medicamentos que son nocivos para la salud y otros que son inapropiados, o su ausencia del medicamento, como lo comentamos hace un momento. Para esto vamos a ver ahorita, la Suprema Corte menciona que es negligencia médica cuando algún medicamento que se suministra, se prescribe en un paciente y le causa daño, inclusive hasta puede provocar la muerte, entonces es una negligencia médica, es un delito del médico. Pero si volvemos al mismo punto, si conocemos la responsabilidad jurídica, pues no vamos a demostrar que tenemos conocimientos de esto, que la historia clínica que se le hizo al paciente manifestó que no existía alguna alergia al medicamento que se le prescribió, y que la Suprema Corte emite tesis aisladas donde dice que mi trabajo como profesionista de la salud es de hechos y no de resultados. Es decir, yo tengo que aplicar todo lo que esté en mi conocimiento, en la literatura médica, y hice lo correcto. El resultado no es una responsabilidad mayor para mí, porque puede haber sido exitoso o no, pero se aplicó lo correcto, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un punto muy importante que debemos de conocer todos nosotros en ese sentido. Como veremos, pues es amplio y podemos evitarlo si tenemos el conocimiento y tenemos la decisión de poder hacer esto, ¿no? Otro punto es la irresponsabilidad de la documentación médica. La documentación es la prueba máxima en un juicio. Si no existe documentación, como comentaba hace un momento, lo que no está escrito no existe, y lo que está escrito, así es. Entonces, hacer la documentación adecuada, una historia clínica adecuada, muy explícita para el paciente, que el juez vea que fue tan explícita que hasta el mismo juez la entendió y demás. Cuando no entiende el juez las situaciones, que los documentos que se le presentan, pues obviamente da más creatividad hacia el paciente que al profesionista de la salud. Y sobre todo, así debe de ser, porque el paciente debe decir la verdad. Desde la historia clínica, que es el documento más importante en un expediente clínico y el que tiene mayor observancia en un juzgado, es porque el paciente contesta la verdad. Si contesta la verdad, va a haber un buen diagnóstico, por lo tanto un buen tratamiento, pero si contesta inadecuadamente, el diagnóstico va a ser erróneo y un tratamiento inadecuado también. Por lo menos así lo piensa un juez cuando ya lo tiene en su escritorio el expediente y lo empieza a revisar. Y la última es la negligencia médica. La negligencia médica es parte de lo que vamos a ver en un momento más. Vamos a explicar acerca de los tipos de negligencia médica en ese sentido. Pero también los errores médicos en el mundo causan casi 2,5 millones, un poco más de 2,5 millones de muertes cada año. Los errores médicos. Aquí lo pongo muy sensible, errores médicos, pero realmente algunos son trágicos, errores trágicos, si nos damos cuenta. Entonces, un punto también muy importante es la ética. Pero la ética aplicada excelentemente en el punto profesional es porque tenemos desde la casa nuestra
los valores morales adecuados. Vamos a considerar al paciente como una persona de nuestra responsabilidad, que vamos a poder brindarle salud hasta donde nosotros somos capaces, pero en los valores morales nos van a dar la certeza de aplicar bien la ética y sobre todo una buena responsabilidad profesional. Si no hay ese sentido, no va a haberlo, no va a haber un éxito adecuado. Y el resultado aquí lo vemos, más de 2,5 millones de muertes al año por los errores y los delitos que comete el profesionista de la salud. Vuelvo a insistir, no son delincuentes, simplemente hay desconocimiento de lo que pueden hacer y a veces no lo hacen mal o a veces lo hacen bien. Entonces, esto es importante porque el total de todos los pacientes, que son más de 138 millones de los pacientes que se perjudican por estos errores en todo el mundo, ¿sí? Es importante bajar esa cantidad. Hay que eliminar gran parte de esa cantidad. Esos 2,5 millones de pacientes que mueren por errores médicos es muy trágico en esta circunstancia. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud quiere conciliar, quiere resolver, quiere conocer más, quiere darle solución a estos problemas. Y esto es importante para nosotros conocerlos. El problema básico de los errores son en el diagnóstico, como comentábamos hace un momento. Hay una mala pregunta hacia el paciente en ese sentido y obviamente una mala contestación. El paciente no es malo, simplemente contesta lo que entiende. ¿Sí? Lo que entiende, eso es lo que va a contestar, por eso hay que darle a entender bien. La otra es la prescripción de medicamentos y los tratamientos que acepta el paciente, ¿verdad? Que son inapropiados. Y aún peor, los medicamentos y fármacos no apropiados. Cuando el diagnóstico y la historia clínica se contesten adecuadamente, seguramente vamos a prescribir algún medicamento no adecuado, que nosotros consideramos en ese momento que es el adecuado por lo que contestó, pero no consideramos que a veces no hacemos la pregunta como debe de ser para que sea explícita. Entonces, esta situación, la Organización Mundial de la Salud lo contempla en muchos sentidos. La aplicación de los medicamentos también por otras vías. Hay situaciones donde se aplica el medicamento no intravenoso, sino intramuscular o viceversa, y puede causar algún problema. Recordemos que todos los pacientes no reaccionamos de manera similar, tenemos diferentes reacciones. Lo ideal es que reaccionáramos todo excelentemente bien para el fin que queremos lograr. Sin embargo, no es así. Las transfusiones de sangre, eso es lo que más viste también, que hay errores, inclusive en el etiquetado de la sangre que contiene AB, y le ponen B o O o otro más y se confunden. Y eso es importantísimo también, muy responsable en ese sentido, ¿verdad? O en cirugías mayores, cuando amputan un miembro, un brazo, una pierna, a veces cirugía de ojo, cuando eliminan el otro, en fin, errores muy garrafales que cuestan mucho al paciente y que son motivos de demanda y donde muchos profesionistas o pierden su cédula profesional o se van a prisión o pagan millonada en ese sentido, ¿no? Otro es lo importante de los errores en la prescripción errónea de los medicamentos, que ya lo mencionamos, ¿verdad? Y que esto tiene la importancia de que más de 42 millones de dólares se gastan en resolver los resultados de la mala prescripción de medicamentos. Esto es a nivel mundial, 42 mil millones de dólares en todo el mundo. Bueno, pero entonces debemos de considerar que la mayoría de los errores médicos se pueden prevenir, desde luego, nada está exento, si no, mucha gente no estudiaría medicina. Sin embargo, lo más importante es, nuevamente, e insisto, es el paciente, valorarlo. ¿Se acuerdan ustedes que mencionamos los valores morales? Bueno, pues hay que considerar al paciente, hay que considerarlo como tal, como ser humano, que puede estar en condiciones diversas y que nosotros, desgraciado o afortunadamente, tenemos la obligación de valorarlo y darle solución a esas situaciones.
Pero las fobias del paciente es importante y hay que comprenderlas. A veces hay que entender al paciente y ser un poco psicólogo hacia el paciente para saber si va a ser o no ser, o cómo debemos de proceder para que lo realice bien el paciente las indicaciones que se dé. Recordemos que el 100% del éxito en una atención médica, el 50% es en el médico y todo lo que le rodea para poder dárselo al médico, llegar al diagnóstico y el tratamiento o la rehabilitación, y el otro es lo que cumpla y lo lleva a cabo bien el paciente saliendo del nosocomio, del hospital, del consultorio, y que lo va a hacer a solas sin que se le supervise. Entonces, tenemos que ver la manera de que lo pueda realizar el paciente para lograr el éxito, porque de eso puede complicar la situación en demandas, en quejas, en muchas cosas más. Pero a veces no es culpa, o la mayor parte no son culpa del profesionista, sino del paciente. Entonces, dentro de estas fobias, pues una de ellas es miedo a morir, y tiene toda la razón el paciente, tiene miedo a morir. También a las inyecciones, tiene un temor enorme muchos pacientes, sobre todo en la boca con los odontólogos, ¿verdad? Tiene miedo a no curarse, ¿sí? Y eso origina el miedo al no morir también. El otro es el miedo de lo que vaya a pasarle al paciente y va a dejar a la familia. Eso es una precaución máxima. A veces los pacientes se preocupan mucho más por sus familias que su salud. Y bueno, es su forma de pensar que no querer dejar, no faltarle a la familia en ese sentido. Otro es el miedo al dolor. Muy importante, el miedo al dolor es casi todos los pacientes tienen miedo al dolor. Y hay que hacer lo imposible a veces hasta para que ellos sientan y tengan una mayor confianza en el tratamiento o lo que se realiza para un diagnóstico. Tiene un miedo a los altos costos. Eso es importante. Hay que considerar al paciente para poderles explicar lo que realmente es y que estén tranquilos desde ese sentido, porque sí se acumula el estrés en los pacientes a veces por tantas preocupaciones. Y el otro miedo es al maltrato. Eso ya es cuando hay antecedentes que tuvieron los pacientes un maltrato previo y bueno, pues tienen miedo ya no de uno, sino de todo el mundo, aunque no todo el mundo tenga la culpa de eso, ¿verdad? Entonces la otra es considerar siempre la satisfacción de los pacientes que vemos en la consulta externa, ¿sí? Esto es importantísimo. El paciente pues debe conocer el nombre del médico, debemos ser amigos del paciente, el paciente debe ser nuestro amigo para poder tratarlo, para que se dirija con confianza, que nosotros podamos dirigirnos a ellos con toda la confianza del mundo y que ellos entiendan y que salgan satisfactorios. Qué hermoso es cuando un paciente sale del consultorio con la sonrisa en la boca, satisfecho, tranquilo, y que va a venir en cuanto sea necesario con todo gusto porque se siente satisfecho de esa situación. Entonces, hay que ser amigos de los pacientes, ¿verdad? En todos los sentidos. También una de las cosas es las deficiencias, ¿sí? Que se manifiestan, que reciben información insuficiente. De hecho, en nuestro país, en la Ley General de Salud, en el artículo 78.39, dice que los derechos del paciente, que debe darse la información necesaria y suficiente para que pueda entender el tratamiento, pero también dicen dentro de sus obligaciones del paciente en ese artículo, que el paciente tiene la obligación de preguntar todo lo que se le ocurra, todo lo que considere él en ese momento conocer, lo puede preguntar y nosotros tenemos la obligación de poder hacerlo. Entonces, yo manifiesto todo esto, como son lo que estamos haciendo, en ese sentido, porque a veces hay un dicho que dice que los grandes éxitos están hechos de grandes fracasos. Y es cierto, a veces las cosas más pequeñas e insignificantes a las que no les tomamos importancia son las que nos llevan en una demanda a un tribunal. A veces es eso y si nos damos cuenta podemos evitarlo. Es una cosa muy sencilla que podemos evitarlo y nos evitamos problemas a la institución. La otra es las recomendaciones del paciente para tener una buena relación médico-paciente. Eso es importante. La información le da tranquilidad. Eso es algo que debemos considerar totalmente, ¿verdad? La oportunidad que debe de dar el paciente en todo el sentido, las preguntas, las respuestas para establecer un diagnóstico adecuado. Eso es
importantísimo, y de la información del médico que debe de darle al paciente, ¿verdad? Y que nunca busque el paciente información en otras fuentes. El paciente hay que convencerlo que estamos a sus órdenes con un teléfono, con un correo y la dirección para que acuda o pregunte en su momento ya sobre el tratamiento, si hay alguna duda, y que no lo consulte en otro lado porque eso crea confusión. Increíblemente, a veces los pacientes creen más en Internet que en el mismo doctor, ¿no? Entonces hay que concientizarlos de esa manera, ¿verdad? Si en el paciente tiene alguna duda del tratamiento, pues lo hará saber en ese sentido, ¿no? Entonces debe haber, el paciente debe de tener el respeto de poder llevar a cabo. Bueno, en situaciones de pandemia a veces es considerable esto, pero siempre una paciente femenino acompañado de un familiar, de su esposo si es casado, de los padres si es una hija. Entre más tranquilidad tenga el paciente, más seguro, inclusive la familia, los padres en ese sentido, pues mucho mejor. No nos cuesta nada, salvo que no deben intervenir en ninguna situación, simplemente son observadores, ¿verdad? Y hay que recordar que el trabajo del médico ayuda a todo mundo, ¿sí? La aplicación de la medicina por medio del profesionista de la salud es algo que va a ayudar no solamente a uno, sino a la humanidad totalmente. Eso es considerable para poder llevar a cabo esto. Bueno, pero que en México, como en muchos países, no está ni más ni menos, existen algunas situaciones de la Corte que dan decisiones jurídicas en ese sentido. En México tenemos las tesis aisladas y las jurisprudencias. Y este es un ejemplo de una tesis aislada de 5 casos que son similares, que no están en la ley, pero que tienen razón, que hay que hacer justicia, y por eso se hace estas tesis aisladas. Por ejemplo, esta tesis aislada que tiene todos sus localizaciones, en qué registro, la página, la instancia, en fin, tiene todos los datos para poder hacerlo, y es la mala práctica médica o ausencia o su deficiencia. Es decir, esta tesis nos manifiesta que la historia clínica es muy importante. Si no hay historia clínica, como contaba hace un momento, no existe el paciente en en su conocimiento del paciente hacia el paciente, de sus malestares, de sus antecedentes y demás. No existe nada, no hay nada del paciente que nos pueda orientar a poder tomar decisiones tanto de prescripción de medicamentos como de tratamiento. Entonces, forzosamente y adecuadamente, la historia clínica es una parte importante y debe ser adecuada, no incompleta, no en partes ni tampoco de otra forma. Yo he llevado peritajes donde hay profesionistas que no tienen, después de 2 o 3 años que son demandados, que llegó el paciente, no tienen historia clínica, nunca le hicieron y tampoco consentimiento informado. Entonces, pues obviamente pues van a perder y la penalización va a ser bastante amplia, ¿no? Pero hay que tener conocimiento de la responsabilidad jurídica para poder así, y así evitar demandas, simple y sencillamente. Aunque hay situaciones que se debe atender al paciente de manera urgente, omitiendo estos documentos, cuando son situaciones especiales, que llegue el paciente inconsciente, un accidente, hay que atenderlo, que en ese momento está en peligro su vida, ya no se llena ningún documento, simplemente se le atiende conforme a lo que presenta, en fin, pero todo tiene justificación y todo lo contemplan los tribunales. Si a los tribunales en el informe, en esas situaciones se aplica, se menciona, se explica que se le atendió porque se le dio prioridad a la vida en ese momento de la situación de urgencia, pues obviamente los jueces entienden y no hay ningún problema, aunque después que a los familiares normalmente justificar que no hicieron ni siquiera el consentimiento, mucho menos, y lógicamente, en un paciente inconsciente, pues obviamente. Entonces, hay que conocer nuestra responsabilidad para poder hacerlo. Otra es el acto médico. El acto médico es todo lo que hacemos. Aquí en México están anunciando que la no discriminación al acto médico. El acto médico es el resultado de lo que hace el profesional de la salud. El acto médico no tiene ninguna culpa en ese sentido. Simplemente el médico debe de actuar conforme a derecho, conforme a la ciencia y conforme a sus valores
hacia una célula principal de un país que es un ciudadano. Simple y sencillamente, el acto médico es todo lo que realiza el médico hacia el paciente que es un ciudadano. Y entonces el acto médico es considerado por la Suprema Corte que tiene 3 puntos: la fase de diagnóstico, que muy hemos comentado, la terapéutica después del diagnóstico, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos qué tiene, ahora que sabemos qué podemos hacer, y después la parte de recuperación. Esas 3 partes importantes son consideradas si se llevaron adecuadamente por la Suprema Corte. La otra es, otro ejemplo de una tesis es la mala práctica médica en el diagnóstico erróneo. Aquí se considera un erróneo porque el paciente, por eso es importante, mencionábamos, que se le pregunte adecuadamente, muy entendible. Estos pequeños puntos son importantísimos. ¿Por qué? Porque si no entiende adecuadamente va a contestar erróneamente. Es decir, va a entender el paciente de otra manera, que va a dar una contestación no adecuada. Pero hay situaciones en que se conocen dentro de la práctica de la responsabilidad jurídica. Por ejemplo, el paciente que en toda su vida le han puesto penicilina y nunca ha tenido un problema. Es algo que es cierto y lo va a contestar así. No está mintiendo y lo está haciendo correctamente. Pero lo que debe de saber el paciente cuando ya se le haga su consentimiento informado es de que la literatura, que es muy importante para la ley, la literatura menciona que a pesar de que si toda su vida nunca ha tenido un problema en la aplicación de penicilina, puede, no quiere decir que va a ser forzosamente, puede tener un shock anafiláctico o no, o nunca va a ser así, pero hay probabilidades que se hagan. Debe de conocerlo para que pueda aceptar el riesgo en esa situación. Si no se le da a conocer, si no se le demuestra al paciente anexando al consentimiento informado, la copia de la carátula, las hojas resaltadas donde dice esta situación que puede haber un shock anafiláctico, entonces la firma del paciente va a ser errónea porque no supo totalmente lo que pudiera pasar. Y entonces sí, el cirujano, el médico, el cirujano dentista pierde el caso porque no se le dio los derechos al paciente. Un juez, ya en su escritorio, ya con el expediente, lo que primero que busca es si se le dieron sus derechos al paciente. Eso es lo más importante. Y si le dieron los derechos al paciente, lo va a comprobar en el proceder que hicimos y que está escrito que va a leer el juez. Entonces, tan sencillo que es conocer, tan sencillo que es aplicarlo, tan sencillo que es demostrarlo. Eso es lo más importante de todo esto, ¿no? Y otra más, la historia clínica que ya lo aumentamos, la ausencia y demás, ¿verdad? El consentimiento informado, aunque se menciona en esta tesis que no se excluye la responsabilidad médica, aún firman, es decir, en un consentimiento informado, que es un contrato realmente, no se puede, aunque diga el paciente o le pongamos en el consentimiento informado por escrito, impreso en computadora, que el paciente excluye de cualquier responsabilidad jurídica al doctor, eso no es cierto, no funciona. Nadie puede excluirse del delito porque alguien lo dice. Entonces, lo comentaba hace un momento, el juez lo que ve es que se le dé sus derechos al paciente, pero no lo excluye de las responsabilidades. Un consentimiento, una firma, si el profesionista no hizo lo correcto y produjo un daño, tiene que pagarlo. ¿Sí? Esa es la responsabilidad civil que tiene cada profesionista, ¿no? Es un tema muy largo y hay otros más, consentimiento informado, las finalidades, cuando lo que comentábamos, cuándo aplicarlo y cuándo no. Aquí es donde lo consiente realmente la ley de que dice, bueno, llegó urgente, se omitió todo el documento, es correcto, porque se le dio prioridad a la vida, ¿no? Eso es importante. Y en otro punto aquí, la tesis aliada muy importante, ¿no? Aquí esto nos dice que el profesionista de la salud está obligado a los medios, es decir, aplicar todo lo que está en la literatura médica, todos los protocolos, aplicar en el paciente todo el tratamiento adecuado, todo lo bueno hacia el paciente, porque está escrito y porque está comprobado científicamente. ¿Sí? Todo lo que está en la farmacopea, en fin, todo. Lo que no está obligado es que los resultados, eso sí, y por eso es importante que esta tesis todo el mundo la conozca,
porque es así. Pero también dice al final, y lo puse de otro color, ¿sí? Que no es así en odontología. En odontología, como es un acceso directo, mucho más, un campo más adecuado para poder realizar los tratamientos, aparte de que es de medios, que tienen que tener con el conocimiento y toda la experiencia, también es de resultados. Debe de haber buenos resultados. Las prótesis dentales, las amalgamas, la resina, las cirugías de boca, todo es accesible y debe de haber buenos resultados. Es el único punto donde se considera que debe haber medios y resultados adecuados. Y en el área médica, pues se hace todos los medios, se hizo todo lo posible y los resultados, bueno, pues ojalá y sean los mejores, que es lo más importante. Bueno, pero la negligencia médica es muy sencilla de aplicar y son 3 puntos importantes. La primera es cuando no se aplica toda la literatura médica en el diagnóstico o en el tratamiento. Negligencia médica también es cuando no se ocupa todo el instrumental o el equipo, rayos X, laboratorio, el instrumental adecuado en el tratamiento o el diagnóstico. También es negligencia médica cuando se receta un medicamento y le causa daño sin tener todo el antecedente de la historia clínica, si era alérgico, no alérgico, XXX, ¿verdad? Y demás, o cuando hacemos algo directamente en el paciente, una curación, una cirugía, X, y a consecuencia de eso se muera, ¿sí? Entonces, eso es un error médico bastante grave y considerado una negligencia médica, ¿sí? Bueno, mis queridos colegas, lo más adecuado de todo esto es conocer lo que podemos evitar ahorita, que es está muy de moda las demandas no en México, en todo el mundo y demás. Pongo otro ejemplo de lo que proponen, por ejemplo, en Argentina. En Argentina proponen disminuir y darle poca calidad a los efectos de pacientes con coronavirus en este momento. Es decir, si al paciente, que es realmente lo que hemos hablado en todos estos minutos, si al paciente se le aplica todo lo necesario, se le dio medicamento, se le dio equipo de protección, el médico tiene equipo de protección, no hubo manera de contagio del médico hacia el paciente, si se dio todo lo necesario y el paciente llegase a morir, pues obviamente no es culpa ni del hospital, ni del paciente, ni del profesionista de la salud. Y eso hay que concientizarlo a la familia. Pero cuando inclusive la familia se da cuenta que vemos al paciente sin cubrebocas o que el paciente está en la sala sin cubrebocas porque no hay medios para poder darle, no hay insumos para protección del paciente y de la protección del salud, entonces sí puede haber una respuesta jurídica para quien sea responsable. Eso sí lo puede hacer. Entonces Argentina lo que está haciendo es de que a pesar de todos los esfuerzos que se hagan, ¿sí? De todos los que se haga, se omita la culpa hacia el paciente y hacia el profesional de la salud, de lo que pueda pasar después de que se hizo todo lo necesario posible para poder obtener un buen resultado de salud. Eso lo está haciendo el gobierno lo está considerando de esa manera. Ojalá y fuera en todos los países, pero aquí en Argentina es un ejemplo en ese sentido de que, pues, no primero que son profesionistas, son personas que están apegadas directamente hacia el virus, o sea, pacientes contaminados. El paciente no tiene culpa de estar contaminado, pero necesita atención y esa atención la da el profesionista de la salud. Todo el mundo se enfoca principalmente al médico. El profesionista de salud no es solamente el médico, es la enfermera, el camillero, el laboratorio que llega, el que va a tomar las muestras. Todos ellos es un equipo, que es el equipo de salud, y todos ellos son profesionistas del área de la salud. Por eso es considerable esta situación que empezó en Argentina y ojalá se hiciera en toda Latinoamérica, si hiciera posible, para que poder darle su categoría al profesionista de la salud, su importancia al paciente y sobre todo darle la calidad de atención en cada institución de salud de cada país. Ojalá y fuera así, todo sería totalmente diferente, ¿sí? Pero las acciones que realiza el profesionista de la salud
¿sí? En Argentina, pues quedan contemplados en ese artículo, ¿verdad? Del Código Penal. ¿Sí? Dice, el que causar un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraído y el que obrare en cumplimiento de un deber o en legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Es decir, el que esté atendiendo a un paciente coronavirus, sea, como en México, lo están atendiendo con insumos de protección o sin insumos de protección. Entonces, a eso se refiere, darle una seguridad al profesionista de la salud de que está siendo considerado y que además yo me atrevo a mencionar que todo en esta pandemia, todos aquellos que fueron y están en este momento atendiendo pacientes de pacientes con coronavirus, se les considere ese tiempo de atención en los meses como tiempo triple en riesgo de trabajo, porque así es y eso es una realidad. ¿Sí? Ahora hay que legislarlo y hay que ponerlo en papel para que puedan tenerlo como parte esencial y un beneficio al sacrificio, ¿sí? Y a la exposición que tuvieron de su vida en atención de su trabajo y en su responsabilidad que tuvieron. Esa es una opinión muy personal que puede ser viable, definitivamente. ¿Sí? Bueno, mis queridos colegas, estamos llegando al final de esta plática. Sin embargo, yo les comento a ustedes, ¿sí? Algo muy importante que en México y en toda Latinoamérica y en todo el mundo, pero sobre todo en México, los profesionistas de la salud somos buenos y podemos ser mejores si nosotros queremos. Si no lo queremos, no vamos a ser mejores. Nos quedaremos en que somos buenos. ¿Sí? Esa es una realidad. Muchas gracias, mis queridos colegas. Un placer y estoy a sus órdenes como siempre.